Detalles del momento. Amigos nicaragüenses, simpatizantes, fieles televidentes que nos observan desde otros puntos y continentes del mundo, bienvenidos sean a esta emisión correspondiente a hoy 18 de junio del 2020 a través de Canal 6 Nicaragüense por gracia de Dios. Les recuerdo que lo tengamos presente y siempre fresco. Usted es la mejor vacuna contra el COVID-19. Use su mascarilla. Olvídese de andar exponiéndose innecesariamente. Guarde la prudencial distancia. Llegue a su casa, pase sus pies por agua clorificada. No preste su celular. Use su propio lapicero. Tenga presente que usted es un factor determinante y que desde el aseo, desde esa limpieza de manos, ese lavarse de manos, en el momento que usted considere que tenga que hacerlo porque tuvo contacto con algún agente posiblemente contaminante, hágalo. Y que no le avergüence que algunos irresponsables por no andar mascarillas pretendan reírse de uno. Es la media común. Ahora todo el mundo anda con mascarilla, luchando, convirtiéndose realmente en la vacuna desde el punto de vista corporal y consciente y educativo, mientras efectivamente como medicina esta no aparezca. Hoy vamos a tener un programa, vamos a tenerla muy rápidamente a la ministra de Turismo, Anasha Campbell. Ella tiene que estar participando hoy a las 8 de la mañana en un importantísimo encuentro virtual en la Comisión Regional de las Américas, donde los titulares del turismo en todo nuestro hemisferio van a estar conversando, planteando virtualmente alrededor de este tema, que es fundamental. Y en ese sentido, lo que vamos a explorar rápidamente con la ministra Anasha Campbell, ojalá podamos desarrollarlo la próxima semana, quizás de acuerdo a su agenda, es la propuesta nacional para los nicaragüenses aquí de lo que pueda ser el turismo, de lo que representa como alternativa y la invitación para que todos nos incorporemos a hacer ese turismo. Pero mientras tanto nos vamos a nuestro acostumbrado comentario editorial. Oposicionismo autodestructivo. Los tucos dispersos y oposicionistas que habitan el oscuro inframundo de esos archipiélagos que suspiran por retomar el poder, siempre y cuando el imperio se los entregue sin que por sí solos muevan un dedo por alcanzarlo, tristemente siguen despedazándose entre ellos o por sí mismos suicidándose, porque temerariamente su propia ceguera les impide asumir que lo que hacen es poner en riesgo su propia existencia legal. Tras cada fracaso que este oposicionismo tiene, la salida de baño es que cada quien se reinventa desde el mote de otra sigla. Pero su componente siempre es el mismo, su discurso es el mismo, las mañas son las mismas y la ineptitud es la misma, aunque por supuesto siempre salgan diciendo que los que se van, que los que se rompen, que los que se divorcian, que los que se separan son los malos y los demás son los buenos y los demás son los malos. Cuando francamente ni los que se quedan jamás alcanzan la condición de buenos. Ahora mismo la calamidad está centrada en el PLC, la segunda fuerza política del país, aunque de la primera está distante a 1000 años luz el FSLN. Y no es que me preocupe la situación por la que atraviesan los otroras rojos puros y sin mancha, que en los próximos días verán profundizada su crisis, porque otra vez la dedocracia se impuso en la sigla.
y mandó al carajo el proceso eleccionario interno que con pompa había anunciado, maña que tampoco es nueva, sino que veo cada vez más lejos que el FSLN tenga una oposición formal que le haga contrapeso. Y lo digo porque es sano, siempre que un gobierno cuente con una oposición, pero esto que pretende estar en la acera del frente del FSLN es una pésima caricatura, patética caricatura de lo que puede ser una fuerza política electoral. Siendo el PLC por ley, de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones generales, la segunda fuerza política del país, tiene en curso una impugnación masiva en las próximas horas, porque su dedocracia, donde hay corrientes y contracorrientes, enfrentadas entre el nepotismo y la autodeterminación, entre el manejo privado de un partido cuyos dueños son personas y entre quienes lo quieren ver como una institución política a cargo del mérito de sus líderes, militantes y activistas. Y estos defenestraron a su presidenta para poner en su lugar a quien de una manera irregular, ilegal y contra los estatutos es la nueva cara visible de un partido que podría estar a las puertas de perder su personería jurídica. Dado que yo procedo del PLC, del que me excluí desde el 2011, por empacharme de tantos y tantos errores, para encontrar en el MLCI, Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente, la representación de un liberalismo que siempre he proclamado y que ahora es parte de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, se me han acercado, me han escrito y me han comentado que lo que el PLC requiere es un código de ética para rescatarse, pero la verdad es que es una propuesta muy reducida cuando se circunscribe al ámbito estrictamente del PLC, porque la verdad, este pretendido código de ética debe ser aplicado a todo el oposicionismo, que ni unido, ni dejando a una sola partícula de sus siglas por fuera, metidos en un mismo saco y hasta contando con todo el padrinazgo a borbollones financiero del imperio, serían capaces de hacerle cosquillas a un FSLN, cuya base de poder son sus programas y su visión social, y por supuesto con un poder que deriva de una organización mística, disciplinada, trabajadora y motivada por principios que se fundamentan en un espíritu revolucionario que ya transformó irreversiblemente al país. Cuando viniendo de donde viene la invocación que con acento de seriedad quieren hacer del concepto de código de ética, a mí francamente me estallan los oídos, porque el chip se me desconfigura, porque la historia del oposicionismo me niega a conferir a la expresión ni siquiera un ápice de legitimidad, y menos de posibilidad. Un código es un símbolo aplicado a muchas cosas. Un código es una simbología inserta en un sistema con valores propios que permite un monitoreo sostenido para que algo o alguien funcione correctamente. Un código, sobre todo ahora que nos encontramos en la acera de esta actual realidad, en la modernidad, es importantísimo para acceder a muchas partes y en consecuencia es una especie de llave para entrar a determinados lugares, y eso aplicado a los seres humanos significa un testimonio de disciplina, perseverancia y coherencia, que si existe en el oposicionismo es solamente para su propia autodestrucción, porque es en lo único que han demostrado ser buenos, expertos, imbatibles, insustituibles, y lo reafirma ahora el PLC. La ética, por otro lado, es la intimidad del estudio moral y de la acción humana. Ella determina cuando hay conciencia en el ser lo que es bueno, lo que es malo, obligatorio, permitido, correcto.
Y justo en lo referente a cada una de las decisiones que lleguemos a tomar, de manera que cuando hablamos de ética, tenemos que tener antes que todo un encuentro muy cercano con el testimonio de vida. Y de ninguna manera me parece que esto exista en un oposicionismo marcado por la división y la resta. Cuando uno de esos bárbaros en la llamada colisión nacional empezó a decir como Pinocho que la base de su unidad o una unidad mayor en el futuro lo determinaría un código de ética, otra vez vuelve a sonar y se me impuso una gran interrogante. Código de ética. Los códigos son normas y leyes de tipo obligatorio vinculados al derecho para regular diversas actitudes humanas, mientras que la ética refiere al carácter y es una rama de la filosofía que estudia la moral y los comportamientos de las personas y sigue desde ese punto de vista tratando de determinar actitudes que son consideradas como buenas o malas en la sociedad. Y sus valores están compuestos, oigan bien, por respeto, honestidad y liderazgo. El código de ética es formulado con la finalidad de crear un marco normativo que controle las acciones de las personas o conductas organizacionales, así como establecer los valores que deben ser respetados y considerados por todos los integrantes de una organización, que en este caso deberían ser los del PLC, obedientes al mandato estatutario para evitar meterse en un mal pleito como el que ya tienen y que ya está resultando en facciones dentro de ellos mismos. Soy de los que creo que el código de ética debería estar en todo conglomerado, pero por mucho que algunos digan tenerlo, el código de ética solo puede existir o ser posible si el liderazgo que lo impulsa y promueve está revestido de autoridad moral. Porque si aquí una parte del oposicionismo condiciona su pretendida unidad, léase, los demás únanse a mí, porque soy el máximo líder o la máxima lideresa, entonces no es difícil determinar una realidad que de todas formas no va a variar, aunque venga el Papa Francisco en persona a bendecirlos. Y es que están fritos, listos y servidos. Y en la medida que nos vayamos acercando a noviembre del 2021, su estado será más tétrico, porque será el de una tumba donde ni cenizas habrán. Esta gente definitivamente tiene que ser extraterrestre para venir a decir a los que tenemos los pies bien puestos en Nicaragua y que los conocemos muy bien, que el oposicionismo tiene que observar un código de ética, parido por corruptos, por inmorales, por estafadores, por vivianes, por oportunistas, por vendepatria y por peleles, para que otros de idéntica condición sean parte del mismo club de perdedores y de agoreros de la fatalidad. Es algo así como que los que están en la Modelo, en Tipitapa, quieren reformar el Código Penal en Nicaragua. Por Dios, a estos individuos no les queda el menor resquicio de vergüenza. Son los clásicos cara dura, porque ¿de qué código de ética me puede hablar un terrorista que se viste de obispo, de empresario, de banquero, de estudiante, de campesino, de activista de derechos humanos, de diplomático, de catedrático, de periodista, de intelectual o de lo que sea, si al final su condición de asesino, de ladrón del erario público, de sirviente del amo extranjero, de tranquero, de torturador y otras hierbas aromáticas, lo inhibe, lo descalifica, lo desautoriza para proponer no solo un código de ética que no le cabe por ningún lado, pero además para decidir quién puede o no estar bajo su paraguas. Por favor, ¿qué drogas se metieron que les terminó de desincacar el maní que tienen por cerebro? Esta gente es de la que habla al bolsazo
Esa es la que nunca conectó la lengua al cerebro. Porque chimocorruptos que reaccionaron diciendo que eso no es posible, porque si así fuera el oposicionismo se queda solo en la sigla, y si aquí se empieza a hacer un recuento, entonces tendríamos que deducir que hacen falta celdas para guardarlos. ¿Saben quiénes son los que están hablando de un código de ética? Los estafadores de la política, que quieren hacer que sus víctimas, el pueblo de Nicaragua, crea en algo que no tiene existencia real. Como por ejemplo, que ellos son los salvadores de un país que de caer en sus garras estará realmente mal. Los egoístas que no tienen el menor concepto de altruismo y cuyo horizonte de vida solo existe para él. Y si ven otro algo que no tenga él, entonces va, lo arrebata y lo roba. Los vanidosos, los que se manifiestan a través de la soberbia y arrogancia, los que se sienten superiores a su prójimo, desde un punto de vista intelectual, por supuesto. Los que no dudan en destacar su supuesta capacidad cada vez que pueden, menospreciando al resto de la gente, aunque no tengan nada ni de cultos, ni de sabios, ni de inteligentes. Y así todos esos hipócritas que ponen cara de preocupados por la crisis económica que vive el país, cuando fueron ellos los que se la trajeron abajo. Y son tan cínicos que asumen una actitud de malestar, cuando desde los medios de comunicación hay quienes los señalamos con nombres y apellidos a los causantes del mal causado, donde por supuesto hay hasta sotanudos que en cualquier otra parte estarían presos. Es absurdo que quienes no tienen ni la más mínima idea del honor estén proponiendo un código de ética que rija a una manada de delincuentes públicos que ya desgobernaron este país, que ya lo ordeñaron, que ya se metieron todo el erario nacional a su bolsa y que ahora vengan a proponerse otra vez para volver a remangarnos la vida, porque más allá de sus pleitos y berrinches no han sido capaces de hacer una sola propuesta que nos diga, en el remoto e hipotético caso de que recuperen el poder, qué es lo que van a hacer para arreglar la economía que ellos mismos destruyeron. Son impresionantemente cínicos estos que balbucean eso de un código de ética, porque este no puede derivar de quienes han hecho del odio, del asesinato, la tortura, el crimen organizado, el filibusterismo, la venta de nuestra nacionalidad y el irrespeto de nuestra bandera una escala de lo que ellos consideran son sus valores y que el pueblo de Nicaragua repugna y detesta desde todo punto de vista. Que Dios bendiga a Nicaragua. Nos separamos por un breve instante, pero a nuestro retorno conversamos con Anasha Campbell, ministra de Inturismo, y estaremos conversando muy rápidamente sobre una propuesta nacional para un turismo eminentemente nicaragüense. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento. Nos acompaña gratamente la ministra de Turismo, Anasha Campbell. Vamos a estar conversando con ella, por supuesto, del tema, pero haciendo una propuesta, porque tenemos la estructura turística en el país, tenemos los recursos naturales, pero no tenemos lo que tradicionalmente había hecho de esta industria sin chimenea un aspecto importantísimo de aporte para la economía. Me refiero al turismo internacional. Estamos viviendo un contexto pandémico que no necesariamente tengo que introducirme a ahondar más las razones por las cuales no tenemos turismo internacional, pero tenemos nicaragüenses, tenemos gente que ama este país, gente que una vez que vayamos acolchonando
toda esta situación que estamos sufriendo va a requerir buscar desestresarse, ir a buscar espacio de entretenimiento, porque no deja de bloquear mentalmente todo esto. Y en eso consiste precisamente la propuesta turística que Nicaragua quiere hacerle a sus ciudadanos. Ministra, muchísimas gracias por estar acá. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí en el programa, siempre es un placer acompañarlo. Efectivamente, ¿verdad? Indudablemente el turismo a nivel mundial ha sido el más afectado por la pandemia que vivimos en la actualidad, un evento sin precedente. En el primer trimestre, ¿verdad? La Organización Mundial de Turismo lo que ha proyectado en sus cifras, ¿verdad? En el Barómetro Mundial de Turismo es que ha habido una baja en términos de llegada de turistas internacionales del menos 22%. Igual hace unas proyecciones, ¿verdad?, de cómo va a ser el comportamiento de este 2020 y proyectan un decrecimiento en llegadas internacionales de entre el menos 60 y menos 80% para este año 2020. En el caso particular de Nicaragua, en el periodo de enero a abril del 2020, nosotros tuvimos un menos 17%, un poco más bajo, ¿verdad?, de la media, digamos, mundial, que es algo positivo porque para nosotros los 2 primeros meses del año fueron meses muy positivos. Tuvimos entre enero y febrero un 25% de crecimiento en llegada. Sin embargo, a partir de marzo ya se ve, ¿verdad?, el impacto en cuanto a las llegadas internacionales al país. Hasta ese momento ya veníamos recuperando. Veníamos en un camino de verdad ascendente muy importante. Ya se veía, ¿verdad?, la recuperación que traíamos desde el 2019. Y este año, pues si no hubiese pandemia, hubiese sido un año muy bueno en términos de crecimiento en turismo. Debido a todas las circunstancias, ¿verdad? Realmente ya el turismo que conocíamos antes dejó de existir. Estamos en una nueva normalidad, un nuevo proceso post-COVID y tenemos que adaptarnos a eso. Y en esa línea lo que las tendencias demuestran es que el primer mercado que va a repuntar en el turismo va a ser el turismo interno. El mercado interno, esa movilización de los nacionales en su país. En el caso de Nicaragua, nosotros estamos apostando al turismo nacional en todo lo que resta de este año 2020. Luego, a partir del 2021, vamos a estar más enfocados, 2021 y 2022, al turismo regional, es decir, Centroamérica, que dicho sea de paso, ha representado nuestro principal mercado emisor de turistas al país. Es decir, de cada 10 turistas que llegan a Nicaragua, 7 son de Centroamérica. Y luego, a partir del 2022 en adelante, vamos a estar enfocados en el turismo internacional. Y esto también tiene una lógica por la misma recuperación de la industria de aviación, ¿verdad? El tema de los vuelos internacionales que se va a restablecer, pero paulatinamente. Pero contamos con algo importante, ministra. Yo leía recientemente una información en una web refiriendo que Nicaragua era una propuesta inmediata, recomendada, una vez que esta pandemia aterrizar en el planeta como un punto necesario de turismo, con más salubridad. Sí, precisamente por las ventajas competitivas que tiene Nicaragua y yo siempre veo a las crisis como oportunidades, ¿verdad? Decía las tendencias, lo que demuestran las tendencias es que 1, el turismo interno es el que se va a reactivar más rápidamente. 2, que cuando la gente de turismo internacional empiecen a viajar, van a viajar a destinos de proximidad, es decir, lo que tenemos más cerca. Van a usar más la vía terrestre que la vía aérea y van a estar buscando, y ahí es donde tenemos muchas ventajas, buscando destinos turísticos que no son masivos. Nicaragua nunca ha sido un destino turístico masivo, o sea, donde ves ese montón de turistas y las playas congestionadas y los lugares congestionados. Nunca hemos sido ese tipo de turismo y eso precisamente es lo que van a buscar los turistas cuando ya se reactive, ¿verdad?, la industria del turismo en el mundo. Y lo otro es que van a buscar destinos donde puedan realizar actividades al aire libre.
destinos de turismo de naturaleza, de aventura, de actividades también deportivas, y ahí yo creo que Nicaragua pues tiene todas las condiciones para precisamente brindar todas esas facilidades que va a buscar ese turista y el nuevo consumidor después de esta pandemia. Efectivamente han habido varias publicaciones que han sacado revistas internacionales de turismo donde recomiendan Nicaragua precisamente por estas razones que acabo de mencionar, porque nuestras playas son playas prácticamente vírgenes, donde no ves esa congestión de turistas. Contamos con más del 20% de nuestro territorio nacional es área protegida, es decir, mucho verde, muchos espacios que permiten precisamente esa recreación al aire libre, ¿verdad? El otro tema va a ser también, ¿verdad?, las estrategias que los países han venido implementando, y ahí es donde nosotros, si bien es cierto, para este 2020 estamos enfocados en el turismo nacional, es nuestra prioridad. Tuvimos que reajustar, ¿verdad?, nuestra estrategia. Si ustedes se acuerdan, desde el año pasado estábamos más enfocados en el turismo internacional, pero debido al contexto también tuvimos que ajustar nuestras estrategias, y en esa línea hemos venido realizando muchos esfuerzos. Una de ellas tiene que ver con el trabajo con el sector privado para ofrecer paquetes una turísticos travesía a la multiculturalidad, o sea, la de capacidad Nicaragua. de poder adquisitivo que tiene el nicaragüense no es el mismo que tiene un turista internacional, y por esa razón pues los paquetes tienen que estar ajustados a esa realidad, de manera que los nicaragüenses puedan también disfrutar de las bellezas naturales y culturales que tiene nuestro país con sus familias, pero a precios justos y accesibles. Me imagino, ministra, que no solamente basta decirlo y proyectarlo, hay que hacer una campaña nacional para abrir la apetencia del nicaragüense por su turismo interno. Sí, igual nosotros seguimos con la campaña Nicaragua toda dulce con amor para vos, a través de la cual hemos elaborado también una serie de spots de cada uno de los departamentos de nuestro país, donde se presenta, ¿verdad?, cuál es la oferta, qué actividades, qué recursos naturales y culturales ofrece estos destinos para que los nicaragüenses pues puedan visitarlo. Y esto va acompañado también con el esfuerzo que hacen los gobiernos locales en conjunto con los protagonistas del sector privado, de promociones, de descuentos, de paquetes, de actividades incluso para esa recreación de las familias, ¿verdad? Y lo otro es aprovechar también los feriados, las vacaciones, los fines de semana largos, para brindarle precisamente esas alternativas a las familias de qué hacer en esos periodos, cuando tenés 4 días libres, a dónde voy, a qué destino puedo ir a disfrutar. Y lo que se trata es precisamente de eso, ¿no? De que tal vez si yo soy alguien del norte, que pueda yo ir a San Juan del Sur a disfrutar las playas de San Juan del Sur, y viceversa, ¿verdad? Los hermanos de San Juan del Sur que puedan conocer otras alternativas, a Somoto, a conocer las montañas, Cañón, a disfrutar de otra oferta turística. De eso realmente se trata. Creo que también en el 2018 el sector tuvo esa experiencia de cómo el turismo interno y los nicaragüenses son los que mantuvimos la industria turística en prácticamente todo el 2018. Este esfuerzo necesariamente, ministra, tiene que ser consultado y abordado con los empresarios turísticos en ese particular, y que entiendan los empresarios turísticos que hoy hay una situación económica en la que ya no se puede ganar como antes, pero hay que echar a andar todo lo que se tiene en términos de infraestructura. Y están los restaurantes, pero ¿de qué sirve que estén vacíos? O vacíos. Tienen que hacer propuestas interesantes. Sí, no, yo creo que ya hay más conciencia precisamente a raíz de la experiencia del 2018. El sector privado, los protagonistas, los empresarios, los emprendedores están más conscientes del rol y la importancia que juegan el turismo nacional, los nicaragüenses, en la industria. Y ahí yo creo que también hay cosas importantes de destacar.
Uno, el turista nacional lo tenés en el país las 365 días del año. No necesitas picos tan grandes y no es tan estacionario como el turismo internacional. Y lo otro es el balance, ¿verdad? De qué peso tiene ese turista nacional en el tema de la generación de divisas, el tema del consumo nacional, el tema del peso que tiene en la economía. Y al final, en el caso particular de Nicaragua, vemos que un 60% es turismo internacional y un 40% es nacional. En otros países como México, por ejemplo, es 70% turismo nacional y solo 30% el internacional. Entonces, al final del día va a ser un balance entre las dos cosas, ¿verdad? Sin embargo, en este momento, el que no se adapta a esa realidad, pues se va a quedar atrás. Y el otro tema que tiene que ver también con los esfuerzos que venimos haciendo, más allá de los temas de promoción y de marketing y las estrategias de comunicación, también hay que destacar los protocolos de bioseguridad que el sector turístico tiene que implementar para reconquistar esa confianza también de las personas de hacer turismo. ¿Qué quiero decir con esto de los protocolos de bioseguridad? Bueno, esas medidas de higiene, de prevención que desde el hotel, el restaurante, el turoperador, el transporte turístico terrestre, el guía turístico tienen que implementar, ¿verdad?, para garantizar esa seguridad de los visitantes, pero también de los trabajadores, de los proveedores y de toda la cadena de valor del sector turístico, ¿verdad?, que son esas recomendaciones. Se retoma obviamente las recomendaciones que ha brindado el Ministerio de Salud, teniendo claro que es una responsabilidad compartida, porque el negocio puede poner todos sus protocolos, pero si los clientes y los turistas y visitantes no los cumplen, pues no nos va a servir de mucho, ¿verdad? Y esto va a demandar una enorme competencia, aunque el concepto ahora vaya dirigido a los nicaragüenses. Internacionalmente siempre va a tener que haber competencia y eso va a determinarlo también nuestra propuesta, porque la misma situación que estamos viviendo los nicaragüenses, la misma situación la están padeciendo otros y el replanteamiento es el mismo. Así es. Y me imagino yo que en esta cumbre de la Comisión Regional de las Américas, ministra, van a tocar estos temas. Efectivamente, este año la Comisión Regional de las Américas en su 65 reunión va a estar dirigido exclusivamente al tema de las estrategias para esa reapertura del sector turístico, tomando en cuenta el contexto del COVID, ¿verdad? Y lo que se busca es un abordaje también regional. ¿Por qué un abordaje regional? Porque también nos tenemos que poner de acuerdo los países hablaba de los protocolos de bioseguridad. La industria de aviación ya cambió también. Las aerolíneas tienen que aplicar ciertos protocolos para empezar a retomar el tema de los vuelos. Al igual que los aeropuertos, los puestos de fronteras terrestres, los puertos. Es que todo, ministra, cambió el mundo. Cambió el mundo y tenemos que adaptarnos todos a eso. Pero sería muy complicado para una línea aérea el que tengan que aplicar diferentes protocolos en cada uno de los países. Y por eso el tema de buscar también el cómo ponernos de acuerdo con las cosas básicas, ¿verdad? Esa es parte de las discusiones. Y lo otro es tener un plan regional también. Ya, por ejemplo, la Comisión de África, ya ellos tienen un plan regional de África en conjunto con la OMT de cara a esta situación. Eso es lo que se pretende también lograr en el caso de las Américas, ¿no? El ponernos de acuerdo también con definir un plan para el abordaje regional. Ahí hay otros temas también y que son temas que venimos discutiendo desde hace años, pero que creo que ahora adquieren una mayor relevancia y tiene que ver con la prioridad que todos los gobiernos, y no solo los gobiernos, la cooperación internacional, por ejemplo, le dan al turismo. Cuando vamos al tema de los recursos que recibe la industria turística en materia de cooperación para el desarrollo es muy limitado. Normalmente hay muchos recursos para temas medioambientales, para cambio climático, para otros sectores, pero el turismo no ha sido priorizado.
a nivel internacional, y ese es uno de los esfuerzos también que creo que va a tener una mayor relevancia en el contexto en el que estamos, teniendo conciencia de que turismo ha sido el sector más afectado. O sea, la economía y la parte comercial sigue fluyendo en la mayoría de los países, la producción también sigue su desarrollo normal, pero el turismo no. Y entonces ese tema de poner al turismo en la agenda internacional va a ser muy importante. Hemos visto ya que, por ejemplo, el secretario general de las Naciones Unidas ya ha emitido también declaraciones donde indica que el turismo va a ser una de las actividades también que repuntan el desarrollo económico de los países post-COVID, ¿verdad? O sea, ya se ve ese avance, pero sí es necesario también que haya esa conciencia de que el turismo esté en la agenda política internacional y también en el caso de la agenda para la cooperación internacional. Yo me imagino, ministra, que ustedes se van a tomar porque están trabajando con esto desde este momento, pero lo cierto es que para salir de esta pandemia nos va a tomar todavía un tiempo, sí, pero están creando las condiciones que sean propicias y necesarias para poder, una vez que arranque todo esto, con seguridad y firmeza. Correcto, de manera responsable, ¿verdad? Y lo otro es el compartir experiencias también, porque esto es algo donde todos cada día estamos aprendiendo, y el compartir las experiencias que han tenido los diferentes países, ¿verdad? Es sumamente valioso en este momento. Desde el tema de los protocolos de bioseguridad, que no van a ser tal vez idénticos los nuestros comparados con otros países en la región, por la realidad también de nuestro país, o sea, todo se viene Cada país adaptando, tiene su ¿verdad? propia situación. Sin embargo, pues este espacio es precisamente, y la OMT creo que ha hecho un trabajo muy interesante también desde que empezó el tema de la pandemia, ¿verdad? Hasta ahora, junio, donde ya se habla del tema de la reapertura del turismo, que estamos claros que va a ser algo paulatino. No vamos a llegar a los niveles donde estábamos en 2019 y en años anteriores hasta prácticamente en los próximos 2-3 años, ¿verdad? Y detalle del momento, ministra, siempre es parte interesada en promover el turismo, sobre todo nacional, porque vamos a entrar en una etapa, gracias a Dios, vamos a superar todo esto. Esto va a pasar, en cualquier momento va a llegar a pasar y nos va a tomar un poco más de tiempo, pero va a pasar. Y desde aquí vamos a estar siempre hablando de estos temas, pero yo sé que la ministra tiene que irse raudamente a esta importante cita regional de las Américas. Muchísimas gracias, ministra. Tal vez en una próxima cita podamos hablar mucho más ampliamente de este tema. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Y siempre estamos también nosotros a la orden, agradeciendo igual el apoyo que la industria ha tenido en nuestro país. O sea, ha sido una prioridad de nuestro gobierno a más alta instancia. Por esa prioridad hemos tenido también los resultados positivos que hemos tenido, incluso después de la crisis del 2018. Vimos cómo se reactivó rápidamente la industria y estamos seguros también que saldremos adelante trabajando todos juntos y unidos por el bien de nuestra Nicaragua, ¿verdad? Así que yo también invito a toda la población a consumir lo nuestro, a hacer turismo en nuestra Nicaragua, a disfrutar de las bellezas naturales y culturales que posee nuestra tierra de lagos y volcanes, claro que sí, cumpliendo todas las medidas de precaución, de prevención y de protección ante este COVID. Yo creo que el turismo también brinda esa, y muchas veces no se ve, pero sí es cierto que hay que decirlo, el turismo contribuye mucho a esa sanidad mental de todos, al desestresarnos, al pasar un rato en familia, un rato ameno, ¿verdad? Eso contribuye también a fortalecer nuestro sistema inmune, pero siempre obviamente con responsabilidad, cumpliendo todas las medidas que desde el Ministerio de Salud, ¿verdad?, y las autoridades competentes han brindado, porque esto es una responsabilidad compartida. O sea, las alcaldías han hecho sus esfuerzos, el sector privado también
tienen las medidas y vienen implementándolas, pero obviamente no va a ser el gobierno, ni el sector privado, ni las alcaldías el que te va a ir a lavar las manos, ¿verdad? Van a facilitar los lavamanos, el jabón, el agua, las medidas también de cómo lavarse correctamente las manos, pero depende también de esa responsabilidad compartida de todos los nicaragüenses, el que podamos salir adelante, no solo el sector turismo como tal, sino el país en general. Muchas gracias, ministra. Usted, amigo televidente, quédese con nosotros. Vamos a una pausa. Regreso con más aquí en Detalles del Momento. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento. La ministra de Turismo va rumbo a tener un encuentro virtual con la Comisión Regional de las Américas para hablar de este tema que sí tiene que ser un planteamiento al consumo interno. Está viviendo el mundo una situación de la que Anasha lo ha expuesto muy claramente y tiene que haber un replanteamiento en ese sentido. Hay gobiernos, una gran mayoría de gobiernos, que están dejando a la deriva este tema del turismo. Y lo están dejando a la deriva porque creen que no va a ser importante, porque hemos estado entrando en una situación depresiva desde el punto de vista económico y creen que no es conveniente estar tratándolo. Aquí en Nicaragua se están abordando una gran cantidad de temas paralelamente a la lucha contra la pandemia. Y tenemos que hacerlo porque somos una nación que vamos a depender en gran medida de las iniciativas propias, del emprendimiento integral desde el punto de vista de la propuesta que tenga que hacer el gobierno para ir solucionando cada uno de los temas, donde entendamos que el mundo definitivamente ha cambiado y que una de las cosas que aquí en Nicaragua, porque tenemos recursos naturales que son una bendición de Dios, que son preciosos, que son la envidia para otros países, tenemos que saber qué hacer con ellos. No vamos a dejar que la estructura que tenemos actualmente se nos caiga. En algún momento vamos a salir de todo este problema. Y ante la falta de un turismo internacional que antes estaba viniendo masivamente, pues vamos a hacer la propuesta para que usted, nicaragüense, independientemente de sus posibilidades, tenga opciones diferentes para poder realizar que en un momento que todo esto pase, la vida sigue. El mundo no se va a detener. Podrá estar afectado, podrá estar enfermo, pero va a venir una cura, va a venir en su momento una vacuna. Mientras aquí y ese momento llegue, se están tomando las acciones, y qué bien que se están tomando, porque estadísticamente, gracias a esa infraestructura hospitalaria que tenemos, a esos médicos, a esas enfermeras que son nuestros recursos humanos, que representan a nuestros héroes, nuestros blanquitos, usted y yo, desde nuestra respectiva trinchera y de lo que estamos haciendo un esfuerzo común, compartido, para convertirnos en solución y en respuesta. Porque es fácil venir a decir cualquier tipo de cosas para ganar réditos políticos, como lo hace un sector minoritario en este país, del que la próxima semana estaremos hablando muy ampliamente. Aquí el gobierno de Nicaragua está haciendo propuestas en todo sentido, abordando el temario nacional como corresponde, con responsabilidad. Mientras, aquellos que son aves agoreras
que son profetas de la fatalidad apocalípticas, van igualmente a seguir en lo suyo. Pero mientras nosotros construimos y seguimos adelante, ellos insisten en suicidarse. Y digo suicidarse porque es increíble. En la medida que pasan los días, y por eso yo abordaba editorialmente este asunto del código de ética que absurdamente algunos que viniendo de esa acera están proponiendo para que lo asimile un oposicionismo que es el sinónimo y la expresión del fracaso. ¿Por qué? Bueno, entre ellos mismos no se soportan. Hay un comentarista que, expulsado otra vez, ahora de otra sigla, considerado ahora como una persona que es un ancla para muchas organizaciones, cuando la realidad es que son cosas que se conocen y que afloran como consecuencia de esas enormes contradicciones que tienen estos politiqueros. Y entonces, ¿qué pasa? Este comentarista del que hablo realizó recientemente una encuesta, virtual o como se llame, donde hubo una consulta de 733,000 personas que opinaron en la encuesta. Y de estas 733,000 personas, 571,000 le dijeron no a esos sectores oposicionistas. Y eso nos da, porque de repente te dicen que la encuesta de MIR es una encuesta sesgada. Te lo dicen porque siempre salen mal, no porque tengan algún argumento para desmontar lo que técnica y científicamente te dicen los números, que no son números inventados, son números recurrentes, porque aquí viene MIR, no solamente la tomamos como referencia nacional, aquí viene también Citgalo. Y entonces Citgalo nos encontramos hoy que recién acaba de hacer una encuesta y resulta que la oposición tiene menos de la mitad de lo que tiene el FSLN como partido. Pero esta es consecuencia de que el FSLN está dando respuestas precisamente a este tipo de situaciones, por ejemplo, en el turismo. Pero también da respuestas a la educación, pero también da respuesta al asunto del agua potable y a la electrificación, y considera estratégica la comunicación. Y entonces, desde el 2007, duplicó lo que históricamente tenemos en carreteras en el país. Desde antes del 2007, a lo largo de toda la historia antes de, ya a partir del 2007 a esta parte, se ha duplicado y todavía aún más de lo que teníamos antes. Entonces eso lo ve la población, lo observa, porque hay dos tipos de situaciones: la sinrazón, la autodescalificación, el odio visceral, un comportamiento suicida del oposicionismo, pero por otro lado, del lado del gobierno, del planteamiento que hace el partido de gobierno, hay una responsabilidad consciente de lo que está pasando en el país y que necesita opciones que lo lleven hacia el futuro. Y eso no se logra cruzándose de brazos, eso se logra haciendo. Tal vez, como está pasando en otros países del mundo, esta situación está llevando a otras naciones a anclarse, a quedarse estancada, a no andar más, porque no tienen imaginación, porque
no pueden de ninguna manera hacer propuestas o hacer magia, porque aquí en Nicaragua, a razón del análisis de algunos sectores internacionales en la prensa mundial, no se explican cómo Nicaragua, con pocos recursos, ha hecho tanto. Cómo aquí Nicaragua, a pesar de sus enormes limitaciones, ha podido seguir adelante. Y no solo seguir adelante, olvidándose del pasado, olvidándose de aquellos que le lanzan piedras, olvidándose de aquellos que dicen cualquier tipo de barbaridad. ¿Y saben qué es lo que el efecto inmediato con el que uno se encuentra? Es que si esta gente habla tanta peste del actual gobierno, aunque sean reducidos, es porque aquí hay democracia. Y en ese sentido es que vamos adelante. Y en ese sentido es que Nicaragua va a salir definitivamente de este tiempo tan difícil por el que todos estamos atravesando. Dicho esto, tengo que irme necesariamente, ya el tiempo se nos ha vencido, ya me vienen a sacar del estudio, pero los espero mañana en otro encuentro con detalles del momento. Quédese con nosotros, hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.